Listo, Luis. Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Eh, Su servidor Ernesto Aguilar, en nombre de la Sociedad Astronómica de Chihuahua, le damos la bienvenida y agradecemos su compañía. En esta ocasión, me es grato comentarles que la charla la va a dar mi compañero Luis Ángel Pérez, es sobre el espectro electromagnético. Deseo que sea interesante para todos nosotros y que aprendamos un poquito sobre este tema que, pues, claro que es interesante. Le cedo la palabra aquí a Luis. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Como ya dijeron, me llamo Luis Pérez y yo les voy a hablar sobre el espectro electromagnético y la charla se llama Más allá de lo visible. Bueno, pues ¿qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es el conjunto de todos los tipos de radiación electromagnética que son generadas, como lo dice la palabra, por el electromagnetismo, o sea, por la vibración de las partículas y su interacción eléctrica. Entonces, normalmente nosotros lo vemos en una gráfica más o menos parecida a esta y se suele medir en forma de ondas, aunque es un poquito más complicado que eso y lo vamos a ver más adelante. Las principales características que tiene una onda son, a ver, un momento, ahí está. Son la cresta, que es el punto más alto de la onda, el valle, que es el más bajo, la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cada oscilación, o sea, entre que vuelva a ser el mismo punto, esa es la longitud de onda, y la frecuencia que se mide en hertz, que son las oscilaciones que tiene por segundo. Por esto existe la clasificación de todas estas ondas, pero no se asusten por todo lo que viene ahí, no es necesario, o sea, sabérselo de memoria o algo así, yo no me lo sé. Pero aquí viene un poquito más o menos resumido la longitud de onda, cuáles son las de radio, cuáles son las de microondas, infrarrojos, que son todas las que vamos a ver ahorita, y un poco de sus usos, pero o sea, es como una tabla que condensa todo. Ahorita ya lo vamos a ver más, pues más dividido, más tranquilo. Y un detalle es que las ondas electromagnéticas normalmente viajan a 299.792.458 kilómetros sobre segundo en el vacío, ya que cuando entran en algún medio como el agua, el aire, entre otras, su velocidad puede disminuir, pero pues es como una constante que se suele usar y pues es lo más rápido que conocemos del universo. Bueno, aquí entramos en lo que les decía, de que entonces la radiación electromagnética son ondas, sí y no. Digamos que es incluso todavía para los físicos un poco complicado definirlas como una o la otra, ya que pues todos conocemos, bueno, al menos quiero creer que la mayoría conocemos los fotones, que son las partículas encargadas de la luz, pero al mismo tiempo estas tienen un comportamiento de onda, entonces hay como una especie de incertidumbre entre qué son, entonces se dice que son ambas y a esto se le llama dualidad onda-partícula. Y si bien hay modelos físicos que se puede decir predicen su comportamiento, aún no se logra entender el porqué de ese comportamiento doble. Aquí es un pequeño ejemplo que no me voy a extender mucho en explicarles porque es muy complicado, como les dije, es un tema que tiene mucha incertidumbre, pero digamos que hay un experimento que se llama experimento de la doble rendija, que tiene este propósito de ver si la luz es una onda o es una partícula. Entonces aquí pasa algo muy curioso, que lo que se hace es que se deja pasar por estas rendijas y dependiendo del patrón que se imprima acá, es si es una o es otra. Nomás que lo que pasa aquí es que dependiendo de si se mide o se observa o no, produce un resultado o produce otro. Como les dije ahorita, la dualidad onda-partícula.
Bueno, pues aquí viene un poco de los usos en la vida diaria de nosotros. Tampoco se asusten un poco con estos términos, simplemente es como una forma de abreviar los hertz, que es lo que les dije ahorita, cuántas oscilaciones tiene la onda por segundo, pero no se preocupen mucho por eso, o sea, no es algo que se deba saber, o sea, en internet está todo, no es relevante sabérselo de memoria. Pero bueno, empezando con las ondas de radio, que son las primeras, como lo dice el nombre, uno de sus usos son los radios, en los que pues solíamos usar antes, ¿verdad? Las estaciones de radio, todo eso. Incluso todavía se usan, pero digamos que ya son un poquito menos usadas. Funcionan con esto, con las ondas de radio. Entonces ahorita, no sé si se fijaron en la tabla, son muy grandes. O sea, empezando por el orden en el que estamos, vamos a ir por cada uno que avance, va a ir cambiando su frecuencia, va a ser mayor y su energía también. Entonces tiene ciertas implicaciones que vamos a ver más adelante, pero bueno, las ondas de radio son digamos que las más inofensivas, las menos energéticas, son muy grandes, pueden llegar a ser muy grandes y pues tienen esos usos los radios, en ciertas cosas de la televisión, la telefonía, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etcétera. Luego siguen las ondas de microondas, que ya más o menos las conocemos por los hornos de microondas, no se llaman así porque sí, se llaman así porque usan una parte específica de las ondas de microondas, que es esta, si no me equivoco, 2.45 GHz, para poder calentar la comida por medio de, digamos, o sea, lo que pasa es que esta frecuencia en específico es muy buena para calentar el agua. Y así es como por medio de las partículas de agua, cuando se calientan, se calienta la comida. Por eso es que no sé si les ha tocado que meten, no sé, un plato con comida o algo así al microondas y la parte en donde está la comida está muy caliente, pero la parte que estaba sola, o sea, está como si lo acabaran de agarrar el plato, no está caliente. Es por eso, porque no hay nada que calentar. Las ondas de microondas responden más bien a esa parte, al agua o todo ese tipo de cosas de la comida. Y entre otros de sus usos está la transmisión de datos, también la telefonía, meteorología, control de tráfico aéreo, entre otros. Y aquí empezamos con algo interesante que es el infrarrojo. El infrarrojo es, como lo dice su palabra, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero el espectro visible, que es lo que los colores que vemos nosotros, digamos que tiene la forma del arco iris para entenderlo mejor. Entonces el infrarrojo está justo después del rojo, por eso se le llama así. Entonces estas son sus frecuencias y muchas veces lo usamos, aunque no nos demos cuenta, para, por ejemplo, los controles remotos. No sé si les ha pasado que pues, todos tenemos controles remotos y funcionan con estas ondas, pero no sé si se han fijado que nos la vemos. O sea, tú le picas al control y tiene un foquito enfrente, pero no ves nada. Por eso es, porque los infrarrojos no los podemos ver nosotros. Pero la máquina sí, a lo que sea que le estemos apuntando, pues para ellos todo bien, pero nosotros no la podemos ver. Luego están las comunicaciones entre dispositivos, como ya dije, los lentes de visión nocturna, que estos funcionan ya que el infrarrojo también se puede medir como el calor, o sea, se suele manifestar por medio del calor, entonces con los lentes de visión nocturna lo que hacen es captar estas ondas y es como podemos ver. Por eso es que no sé si han visto en las películas o incluso usado unos, se ven de diferentes tonalidades dependiendo del lugar, pero si se fijan, el color como más fuerte siempre es el que está más caliente de lo que sea que están observando. Por eso, porque así es como lo logra detectar. Y por último está la astrofotografía, que pues hay muchos telescopios que han usado esta tecnología infrarroja, pero el principal es el James Webb, que si no me equivoco se lanzó en 2021, creo, y ha permitido pues hacer muchos estudios, muchos avances, debido a que al usar esta parte de las ondas logra tomar cosas que el Hubble o otros telescopios no pueden porque ven otra parte de las ondas. Ahora sí. Bueno, pues ahora sí llegamos a lo que se llama luz visible y no se llama luz visible por nada, le llamamos así porque es la parte que podemos ver nosotros, son los colores que podemos identificar nosotros,
Entonces, claramente sirve para la visión humana, la iluminación, la fotografía y la astrofotografía, ya que, por ejemplo, el que mencioné ahorita, el James Webb, usa el infrarrojo, pero, o sea, hay telescopios de todo tipo. Hay telescopios que usan las ondas infrarrojas, la luz visible, radiotelescopios, entonces hay de todo. Entonces también sirve para la astrofotografía. El Hubble creo yo que sí lo ubican muchas personas de las que están aquí, porque es como de los más populares y al mismo tiempo pues tiene ya bastante edad. Y aquí empezamos con lo que se pone un poquito peligroso, por eso es que le puse otro color aquí, ya que de aquí en adelante empezamos a ver ondas que pueden llegar a ser peligrosas para nuestra salud, pero no se asusten tampoco, porque si bien sí son peligrosas, o sea, normalmente digamos que podemos con ese peligro siempre cuando no nos expongamos mucho. Ahorita les voy a explicar como ejemplos de eso, pero entonces empezamos con los rayos ultravioleta, que estos pues se pueden generar por diversas causas, pero una de ellas es el sol, también emite un ultravioleta y es lo que a veces puede llegar a dañarnos la piel o cosas de ese estilo. Creo que el cáncer también puede ser causado por eso, el cáncer de piel, pero pues es algo con lo que tenemos que convivir y el sistema, pues nuestro sistema está preparado para combatir eso siempre cuando no sea una concentración muy grande o también ciertas partes del espectro, porque como les dije, mientras más avanzamos es más energético y por lo tanto es más peligroso. Otra aplicación que pueden tener la luz ultravioleta son esterilizar equipos médicos. Esto sirve mucho para matar bacterias y todo ese tipo de cosas. Entonces sirve mucho para esterilizar ese tipo de instrumentos. También para esterilizar el agua, la producción de vitamina D, que si bien, como les dije ahorita, puede ser peligroso una larga exposición, nosotros la necesitamos para hacer la vitamina D. Por eso es que siempre nos dicen que tenemos que, de vez en cuando, que nos dé el sol. No solo es una broma para la gente que no sale, es importante para nuestra salud. También se usa para la autenticación de documentos y otro uso que se le suele dar muchas veces es la tinta invisible, como le llaman, que lo que pasa con esta tinta es que es una tinta que reacciona con cierta parte del ultravioleta, si no me equivoco, la parte más baja. Entonces, al nosotros darle de esa luz, hace una especie de reacción y logramos ver, pues sí, logramos ver lo que está escrito. Y pues tiene muchos usos más, pero esos son los principales. Y además, también hay otro detalle, que las pasadas que vimos no las podemos ver solamente estas, igual acá el ultravioleta, los rayos X y las que vamos a ver después que son los rayos gamma, no los podemos ver nosotros con nuestro ojo. Tenemos aparatos que logran hacerlo y todo, pero como tal nuestro ojo no los puede ver. Y luego seguimos con los rayos X, que estos sí también han de ser muy conocidos, ya que, pues, por ejemplo, cuando vas al doctor y te hacen estudios, todo eso, se usan este tipo de ondas, ya que logran atravesar los tejidos y, si no me equivoco, chocan con los huesos, algo así. Entonces, por eso es que logran ver lo que hay dentro de nosotros. Y como les dije ahorita, según vamos avanzando, son peligrosas, pero el chiste aquí es que es peligroso en larga exposición. O sea, si tú vas y te haces unos estudios de rayos X, no es que te vayas a morir, no es que te vaya a pasar algo, pero una larga exposición sí puede ser peligrosa. Por eso es que los doctores normalmente te llevan a la máquina donde te lo van a hacer así y luego se retiran. Porque tú eres una persona que va a ir a hacerse un estudio de esos cada 6 meses, cada año, no sé, pero ellos hacen varios al día. Entonces ahí sí puede ser peligroso para ellos y por eso hay que tener cuidado con este tipo de ondas y pues sirve también para la inspección de materiales y estructuras por esta misma característica que puede atravesar los objetos. Bueno, y aquí está la última y también de las más peligrosas, que son los rayos gamma, que pues, como les dije ahorita, o sea, son muy peligrosas, pero todo depende la exposición, cómo lo manejes y todo. Entonces, por ello es que estos pueden servir para algo que se llama radioterapia, que es un tratamiento de ciertos tipos de cáncer con con los rayos gamma. Porque, pues, como les dije, son mientras más energéticos, son más peligrosos, entonces
también puede afectarnos a nosotros, pero también le puede afectar a las demás cosas. En este caso, a las células que son dañinas para nosotros o así. Entonces, por eso se usa. Y también se usa en estudios de física nuclear y observación de varios fenómenos astronómicos, ya que hay varios fenómenos astronómicos que lanzan mucho de esta energía, entonces, pues puede servir para estudiarlos y ese tipo de cosas. Bueno, aquí entramos en el, entonces, ¿por qué vemos los colores? Ya que, pues ya dije cuál es la parte que vemos y todo, pero como tal, ¿por qué vemos los colores si siguen siendo una misma, digamos, onda o partícula o como le quieran llamar? Para esto necesitamos entender cómo funciona la luz. Aquí lo que pasa es que la luz como la del sol, por ejemplo, originalmente es blanca, aunque nosotros la veamos como amarillenta, en realidad es blanca. La vemos de ese color por la atmósfera que hace ahí un poquito de, digamos, que se roba un poquito los colores y por eso la vemos de amarilla. Ahorita vamos a ver un poco más sobre ese fenómeno, pero el caso es que como tal la luz es blanca, pero bueno, cuando está, digamos, junta, porque lo que pasa con la luz blanca es que la podemos descomponer, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo, y de aquí se logran dar los varios colores que ya conocemos, lo que vemos con el arco iris, es lo que pasa. Llega la luz del sol y por medio de las gotas de agua se descompone y se crean los colores, pero eh, los principales como tal para explicar cómo podemos ver los colores son el rojo, el verde y el azul, ya que ahorita les voy a hablar un poco sobre eso, pero digamos que nuestra visión ve estos colores y a partir de ellos es como hace a los demás, digámoslo así. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, pero el caso es que aquí hay un pequeño ejemplo de cómo unos forman los otros. A lo mejor si aquí hay una persona que hace diseños o algo así, diseño gráfico, algo de ese estilo, se habrá topado mucho con eso, con el modelo RGB, que básicamente es eso, es cómo funciona nuestra vista. Y pues, por ejemplo, aquí, digamos el amarillo, lo que vemos como amarillo en realidad es la mezcla de rojo y verde, el magenta es la mezcla de rojo y azul, el cian es la de verde y azul, etcétera. Y de igual forma es revertible. Por ejemplo, aquí el rojo y el verde da amarillo, pero el amarillo también se puede volver a convertirse en rojo y verde. Listo. Bueno, aquí les voy a poner un pequeño video. Esto es lo que se le llama un prisma de Newton, ya que Newton, que es el que originalmente descubrió esto de cómo se descompone la luz, se dio cuenta, aquí, ahí estaba el prisma, como ya lo vieron. Entonces es lo que pasa, llega la luz blanca del sol o de cualquier fuente que quieran y al entrar ahí se descompone en todos los colores que vemos. Eso pasa también con las gotas de agua y ese tipo de fenómenos y por eso vemos los arcoíris, por ejemplo. Es este fenómeno, pero aplicado en el cielo, en las gotas de agua. Entonces, ahí es cuando se descomponen y de igual forma, la siguiente por favor. De igual forma, aquí también hay un video de algo que se llama un disco de Newton, que básicamente es algo como si fuera el prisma, pero al revés. El prisma sirve para descomponer los colores y el disco de Newton sirve para comprobar que la suma de todos los colores da blanco. No más que, ponlo por favor. Eh, no más que aquí a lo mejor no se logra apreciar muy bien por el video. Y digamos que hay ciertas, nuestra visión y los videos son, digamos, no tan compatibles, entonces puede que no se note, pero si lo hacen ustedes el experimento en su casa o así, se van a dar cuenta que cuando tienes ese tipo de disco con los colores y lo haces girar muy rápido, vas a terminar viendo blanco, que es lo mismo que pasó acá con el prisma, se descompone y ahora la vuelves a juntar para hacer otra vez el blanco, eso es. Bueno, aquí entramos en un poquito de biología, pero no se asusten, es algo muy básico. Ya dijimos sobre la luz, cómo se ve, el rojo, el verde y el azul, pero tenemos estos colores, pero que tienen que ver con nuestra vista. Pues lo que pasa es que en nuestra vista, en nuestros ojos, en esta parte de aquí, tenemos estas cositas que se les llaman conos. Estos conos son los que son capaces de detectar los colores. Entonces, por medio de la estimulación de estos conos, es lo que detectamos como colores.
Si estamos viendo algo rojo, este se está estimulando. Si estamos viendo algo amarillo, estos dos se están estimulando, etcétera. Es como se forman todos los colores, que supuestamente son alrededor como de 10 millones de combinaciones las que podemos ver. Bueno, aquí entra algo curioso, ya que los colores, como pues ya lo expliqué ahorita, eh, pues interactúan con los objetos y así es como los vemos, pero el problema es que cuando nosotros vemos la luz directamente, pues estamos viendo los colores, pero ¿qué pasa cuando la luz incide primero en los objetos y luego llega a nosotros? Y es algo diferente, porque según las propiedades que tiene ese objeto, puede, digamos, tomar ciertas longitudes de esa luz. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos algo verde, como una hoja, en realidad lo que está pasando es que está llegando la luz y por su composición, digamos que rechaza la mayoría del verde o todo el verde y el rojo y el azul se los, digamos, queda. Entonces, por eso es que vemos una hoja como verde, pero entonces si lo piensan en realidad, los objetos técnicamente son de los colores opuestos a los que los vemos, ya que en realidad o sea, los objetos vemos bueno, sus colores porque es el color que no están aceptando. Entonces es como que algo muy curioso que pues sea así. Este, sí, ya, el que sigue. Bueno, ahora llegamos a las aplicaciones en la astronomía, ya que tiene muchísimas aplicaciones, tanto en la astronomía como en nuestra vida diaria, como ya lo comenté, pero pues no puedo poner todas porque nunca acabaríamos. Entonces, son algunas las que puse, claro, más allá de lo obvio como que podemos ver y todo eso, entonces son las siguientes. Bueno, primero, para entender un poco sobre lo que vamos a ver más adelante, tengo que explicar qué es el corrimiento al rojo. Este es un fenómeno de la radiación electromagnética que tiende a desplazarse a longitudes de onda más largas o más rojas, entre comillas. O sea, por ejemplo, si tú tienes el naranja, tiende a convertirse en rojo, si tienes el amarillo, tiende a convertirse en naranja, y luego en rojo, etcétera. Se va acercando cada vez más a eso. Y eso sucede, tiene muchas razones de por qué sucede, pero la principal es la expansión del universo. Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, una galaxia que está muy cercana, la vamos a ver como azul, pero luego, según se va alejando, la vemos rosa, por poner un ejemplo, ya que se está empezando a desplazar al rojo, entonces, ¿qué pasa si el azul le mete rojo? Pues a rosa, entonces se va acercando cada vez más a eso, y eso es lo que se le llama corrimiento. Que en la astronomía, muchas veces cuando vemos objetos muy lejanos, los vemos así, no los vemos como tal, digamos, natural o así, porque para recorrer todo el trayecto, para llegar a nosotros, se terminaron desplazando a otra longitud de onda y los vemos como rojizas o incluso más allá, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que les decía. Hay algo que se llama el fondo cósmico de microondas, ya que, según los científicos, cuando fue el Big Bang hace 13.800 millones de años, pues se liberó energía, etcétera, pero no hubo, digamos, suficiente. O sea, cuando pasó todo eso, el universo estaba muy caliente, entonces tuvieron que pasar 380.000 años aproximadamente para que se enfriara un poco y permitiera que la luz existiera. Entonces, cuando pasó eso, pues se generaron los primeros rayos de luz. ¿Qué es lo que pasa? Desde entonces el universo se ha estado expandiendo, ha pasado tiempo, entonces toda esa luz que se genera en el primer momento del universo ha estado cambiando de longitud de onda, del corrimiento al rojo. Primero pues pasaba por unos, luego por otros. Entonces actualmente ya se encuentran las microondas, ya ni siquiera es visible para nosotros esos primeros rayos de luz, pero claro, por medio de telescopios y todo eso, la pudimos lograr tomar. Y es como se ve aquí. Es esto, básicamente esto es una foto de todo el universo en microondas. Y se le llama fondo cósmico de microondas. Pues por ello. Pero aquí entra, vuelve tantito por favor. Entra un detalle que cuando las medimos, vemos que tienen alrededor de 46 mil millones de años luz.
Entonces, ¿cómo es posible que tengan 46.000 millones de años luz si el universo tiene 13.800 millones de años? Pues es también por esto, por la expansión del universo, ya que nosotros tendemos a ver como algo, como si fuera todo estático, pero en realidad no. Digamos que el universo siempre es como si fuera una especie de globo. Entonces, si tú pones varios puntitos en ese globo y lo inflas, o sea, en realidad se están separando cada vez más. O sea, una se está separando por acá y la otra para acá. Entonces, más o menos por eso ocurre este fenómeno. Ahora sí. Bueno, ¿de qué sirve esto? Pues tiene muchas aplicaciones, como ya les he estado diciendo, pero también puede permitir medir distancias a galaxias u otros objetos, ya que, como les dije, la distancia es la que las hace cambiar de longitud de onda. Entonces, normalmente, cuando vemos un objeto y tiene determinada longitud de onda o etcétera, o sea, que se encuentre en cierto punto específico del espectro, normalmente eso significa que está a cierta distancia de nosotros. Entonces se usa para eso. Y pues aquí está lo mismo que les dije, que debido a que los objetos se corren al rojo, fue como también se descubrió que nos estamos alejando de ellos. Fue como se descubrió que el universo se está expandiendo por esto, porque nos dimos cuenta de que las cosas tendían a volverse rojas, a correrse al rojo, y eso solo era posible en un universo que se estuviera expandiendo. Bueno, otro de los usos que tiene del espectro electromagnético es la astrofotografía y la investigación. Aquí está un poco del espectro electromagnético resumido, y aquí está, pues claro, el visible, la parte visible, que es lo que vemos nosotros. Entonces se han fabricado diversos telescopios que pueden ver en diferentes longitudes de onda para diversos usos. El primero sería el Hubble, que se lanzó en 1990, que es este de aquí, y probablemente es el que más conozcan ustedes. Este pues principalmente toma imágenes en el espectro visible, un poquito del infrarrojo, si se fijan es muy pequeño apenas, y un poco del ultravioleta. Entonces ese probablemente se hayan visto muchas fotos de él, o ha logrado tomar galaxias, muchas estrellas, etcétera, pero tiene ciertas limitaciones justamente por esto. Como solamente llega hasta el espectro visible, hay cierto punto en el que él ya no puede ver, porque ya son cosas muy lejanas y por lo tanto, como les mencioné ahorita, ya no son visibles, ya se volvieron, puede ser infrarrojo, puede ser microondas incluso, etcétera, pero normalmente se usa para la estructura, para analizar la estructura y la evolución del universo. Luego, aquí les puse al revés, seguía el Spitzer, que se lanzó en 2003, es este de aquí. Entonces, este está enfocado principalmente en el infrarrojo. Si se fijan, es una área muy diferente a la poquita que podía ver el Hubble. Es más o menos esta parte de aquí. Entonces, este también sirve de una forma parecida para ver la formación y evolución de planetas y estrellas, su composición del universo, etcétera. Pero tiene la ventaja, como les dije ahorita, que como ya se fue más para acá, se corrió más al rojo, puede ver cosas más antiguas. Por ello es que lo de la evolución de planetas y estrellas, porque al ser más antigua esa luz, puedes llegar a ver más atrás en el tiempo, digámoslo así. Y el último, que es el James Webb, que es el que se lanzó en 2021, que es este de aquí, es un telescopio que puede ver la mayor parte del infrarrojo, de aquí hasta aquí más o menos. Entonces este ha servido mucho, de nuevo, porque como son ondas muy viejas, digámoslo así, con este puedes llegar a ver etapas muy primitivas del universo. Incluso si no me equivoco, hemos llegado a ver una galaxia o algo así con este telescopio que tiene como 300.000 años o algo así después de que se creó el universo, o sea, súper, súper vieja, y solo se logra con esto debido a lo que les expliqué ahorita. Y pues claro que hay muchos más telescopios y otras cosas, pero estos son como los principales, los más conocidos. Bueno, aquí entramos en otro uso del espectro electromagnético, que es la espectroscopía. Esta es una rama de la ciencia que se basa en que cada elemento, cuando se le aplica luz, tiene una cierta, digamos, firma. Se le llama firma, pero para que lo entiendan ustedes, es como una especie de huella digital. Por ejemplo, aquí está la del sodio. Cuando nosotros le damos luz al sodio, la luz que tomamos de él
tiene ciertas interferencias, que son estas líneas negras. Entonces, estos patrones son únicos para cada elemento, por lo que cuando nosotros observamos algún objeto, bueno, o los científicos observan algún objeto, dependiendo de estas líneas, pueden más o menos saber cuál es su composición. Bueno, como ya les mencioné, son como sus huellas, etcétera, y pueden analizar la composición de esos objetos, como ya les dije, la temperatura, su densidad, su movimiento, su velocidad, incluso su campo magnético, ya que, como les dije, es como algo muy único y pues ayuda mucho a analizar los objetos, la composición de los objetos y ese tipo de cosas, pero pues digamos que no es tan fácil. O sea, sí tiene su ciencia y todo, pero es algo muy interesante. A mí se me hace un tema muy, muy interesante, pero como todos los temas de esta presentación, digamos que se tienen que resumir por cuestiones de tiempo, pero si a ustedes les interesa, se pueden acercar a alguno de nosotros o en internet o así, y pues buscar más información sobre estos temas. Bueno, aquí llegamos al último de los usos de esta presentación, que es la comprobación de la relatividad. No me voy a meter mucho en qué es la relatividad porque, como les dije, son muchos temas, subtemas que pues sería muy largo explicarles todo, pero el caso es que la relatividad es una teoría que generó Albert Einstein sobre pues varias cosas. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la luz, etcétera. Como les digo, es un tema muy extenso y si les interesa les recomiendo investigar por fuera. Pero el caso es que Einstein, bueno, los cálculos que hacía Einstein, todo eso, daban que si supuestamente su teoría era cierta, entonces los objetos muy masivos tenían que tener la capacidad de curvar la luz, o más bien de curvar el paso de la luz. Entonces, lo que se hizo, bueno, aquí está un ejemplo de lo que creía él, que por ejemplo, aquí está una estrella, la luz viene hacia acá, perdón, pasa por el Sol, que es un objeto muy masivo, y se termina desviando, llega a la Tierra. Entonces nosotros que estamos aquí, vemos la estrella como si estuviera acá, y en realidad ni siquiera debería ser visible para nosotros, está atrás del Sol, si se fijan. Entonces eso es como un poco cómo funciona, y eso se le llama lente gravitacional. Bueno, aquí está un poco de ejemplo de cómo se comprobó la relatividad, ya que en 1919 hubo un eclipse solar, como el que pasó hace poco, que se hizo de noche y todo eso. Bueno, aquí no se hizo, pero uno de esos, solar, se tapa todo, se hace de noche, etcétera. Entonces, este fue algo que interesó mucho a Albert Einstein para poder comprobar su teoría, ya que como les dije, según él curvaba la luz y todo, pero ¿cómo podemos comprobarlo? Entonces, aquí es donde entran los eclipses. Normalmente en la noche las estrellas se encuentran en algún punto, ¿verdad? Pero en el día, si supuestamente el Sol curva o cambia su trayectoria de la luz, debían estar en algún otro punto, como por ejemplo aquí o así. Entonces, ¿cuándo es la única vez en que puedes, digamos, analizar lo que hay alrededor del Sol o atrás del Sol, digamos, cercano, pero pues que se pueda ver? Porque no es como que yo me pueda poner a ver otras estrellas en el día. ¿Cuándo es este momento? En un eclipse. Solamente en un eclipse se da esta alineación, la luna tapa el sol y ¿qué pasa? Podemos ver prácticamente como si fuera noche, podemos ver ciertas estrellas y todo, pero pues el sol sigue estando ahí haciendo pues su efecto gravitacional sobre los objetos. Entonces, así fue como se comprobó en 1919. Por ahí está la foto original que se tomó, pero como es de hace más de 100 años, tenía muy baja calidad, entonces mejor opté por ponerles como una representación de cómo se comprobó eso, que efectivamente como él pensaba, cuando se dio ese eclipse y se comparó una imagen de las estrellas en la noche y de las estrellas en el momento del eclipse, se vio que había un desplazamiento y era aproximadamente el de sus cálculos, entonces así fue como se comprobó que la teoría de la relatividad era cierta. Bueno, pues ahora sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que les pueda responder. ¿Tú? Cuando explicaste lo de la luz visible,
Ajá, los animales que, por ejemplo, pueden ver como otras ondas, cómo se ajá. cruza entre la luz visible y, no sé, infrarrojo, ultravioleta, por Ok. ejemplo, visión o Muy buena esa pregunta y si es una cosa que se puede decir omití en la presentación, es muy buena esa, que como dices tú, los animales o bueno, cualquier ser vivo, dependiendo lo que pueda, bueno, o sea, sus necesidades, digamos, biológicas, puede llegar a haber diferentes longitudes de onda o pues sí, diferentes colores, como dices tú, ya que pues dependiendo de lo que se necesite, por ejemplo, un ejemplo no muy lejano, que la verdad es de los pocos que no se me dan porque son demasiadas combinaciones, son los perros, ya que por ejemplo los perros, nosotros tenemos tres tipos de conos, el que ve el rojo, el que ve el azul y el que ve el verde, pero los perros, por ejemplo, me parece que nomás tienen dos, si no me equivoco, era la verdad, exactamente no me acuerdo cuáles son, la verdad. Pero el caso es que sus necesidades de ellos, digamos que no eran de ver muchos colores, sino de ver mejor en la noche para la casa y todo eso. Entonces, la evolución lo que hizo fue que les dio menos conos y les dio más. Se me olvidó el nombre de la otra célula, pero es la célula. ¿Cómo? Ah, sí, los bastones. Entonces, que los bastones son los que se ocupan de la visión nocturna o ese tipo de cosas. Entonces les dio más de eso y por lo tanto le quitó colores. Entonces, pues quedaron solo con esos conos y pueden ver, me parece que nomás como en colores entre amarillo, azul y pues sí varía mucho dependiendo de cada animal. O sea, hay animales que ven muy parecido a nosotros, hay animales que ven muy diferente. Si no me equivoco, hay un camarón que tiene como 17 conos, algo así. Entonces sí, varía mucho. ¿Alguna otra duda? ¿Ustedes Eh, realizaron pruebas de la comprobación de la relatividad en el eclipse? Mucha gente sí lo comprobó. La verdad, yo traté de hacer una especie de intento cuando fue, pero digamos que solo eran, o sea, solo lo puede observar como en una o dos estrellas porque donde lo vi yo estaba muy nublado, entonces de milagro se vio el eclipse. Pero sí, o sea, cada vez que hay un eclipse se suele como volver a comprobar esas cosas y sí, o sea, sí, sí sigue siendo como que comprobada de nuevo al hacerla, pero sí pues es como algo muy, digamos, difícil de prepararse, porque como es o sea, un eclipse es muy corto, entonces normalmente sí lleva su preparación, entonces, o sea, muchas veces o te preparas para ver el eclipse, para fotografiarlo, o para hacer eso específicamente. Entonces sí es un poco limitado, pero sí en internet puedes ver muchos, de muchas personas, así que sí lo han hecho y pues sí sigue dando los mismos resultados. ¿Algo más? ¿Sí? ahorita lo del color. Entonces no será posible saber el orden real de los colores, ya que pues, estamos limitados a nuestra biología y de que no sabemos si de verdad comienza con el rojo y acaba con el violeta. Ah, ok. Pues es que ese orden que le damos nosotros, que es como el del arco iris, así, nosotros se lo damos por su, digamos, la longitud de onda y la energía que tienen, pues esa parte del espectro visible que es lo que nosotros podemos ver. Y pues, o sea, si es como se organiza, el rojo es la menos energética, luego sigue el naranja, el amarillo, etcétera, y al final termina con la azul, la violeta, todo eso. Por eso también nos dicen, por ejemplo, que en las computadoras es muy dañino estar tanto tiempo porque esa luz es desde la más energética, la luz azul, que es la que usan las computadoras, pero sí sería como muy difícil definir una gama de, digamos, de colores totales, porque es, pues, dependiendo del organismo vivo, sí varía mucho entre lo que puede percibir y lo que no. Por ejemplo, si los perros pudieran hablar por nosotros, pues dirían que para ellos solo va del amarillo al azul, algo así, de ellos ven como medio amarillento. Entonces es como muy subjetivo dependiendo del ser vivo. ¿Algo más? ¿Usted? Luis, eh, ¿se ha recibido alguna señal
por parte de los telescopios alguna señal de algún exoplaneta o que hayamos recibido alguna manifestación por parte de alguna onda. Ok, si no me equivoco, sí hemos tenido muchas veces que los telescopios detectan ondas pues ajenas a nosotros, que nosotros no enviamos, que vienen de algún lugar muy lejano, pero pues sí es como que un poco difícil de interpretar exactamente su significado, de dónde vienen exactamente, o sea, si no me equivoco, sí se puede saber más o menos de dónde vienen, pero no sé, la verdad no les sabría decir si con tanta exactitud como para saber exactamente de que vino desde un planeta o algo así. De hecho, los agujeros negros no se ven visiblemente, se ven por Cierto. ondas de, creo que rayos X y de ese estilo, y luego Ujú. ¿cómo se llaman? Los exoplanetas que se han comprobado que existen, es con el espectro, ¿cómo se llama? La espectrografía. Ajá, sí. Eso junto con los tránsitos. Ajá, sí es. Esto significa que están viendo una estrella que creen que tiene planetas y miren su brillo, ¿verdad? Están viendo su brillo, siempre su brillo, y luego de repente baja poquito el brillo y luego de repente aumenta otra vez el brillo. ¿Qué quiere decir? Que algo se atravesó, ¿verdad? Con esa disminución de brillo pueden saber la distancia, pueden saber un chorro de cosas, las uno dice, no, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden saber la distancia del planeta, de la estrella al planeta, el tamaño, el tamaño de la órbita, el periodo orbital, y luego con la espectrografía, como la estrella está emitiendo luz, y luego pasa enfrente del planeta, eso también se capta, o sea, están viendo el patrón de la estrella, y luego de repente pasa el exoplaneta y cambia, entonces dice, la estrella tiene tal patrón, pero cuando pasó el planeta tiene agua, tiene hidrógeno, tiene argón en su atmósfera, todo eso no se puede saber con espectrografía. Sí, muy buena esa anotación, sí que así es como funciona la espectrografía, como dijo usted, que pues, como ya mencioné, inciden los objetos y la firma que tienen, pero como dice usted, normalmente cuando se hace para los planetas o ese tipo de cosas, es con su estrella, para que pueda hacer ese tipo de cambios y pues que puedan ver su firma y todo eso, como dijo usted. Y otra cosa que dijo es sobre los agujeros negros, eso también es muy interesante, ya que como dijo, la luz, digamos que los agujeros negros hacen algo como parecido al ejemplo que di ahorita del sol, de que curva la luz y todo eso, pero los agujeros negros lo hacen de una forma muy extrema, porque tienen una gravedad inmensa. Entonces lo que pasa con ellos es que no los podemos ver como tal, porque digamos que se tragan la luz, digámoslo así. Entonces no podemos ver directamente un agujero negro como si fuera un objeto o algo así, sino que tenemos que analizar otras cosas que pueda hacer, como por ejemplo que expulse chorros de energía o ese tipo de cosas, o los lentes gravitacionales, ya que también hace tipo el efecto que mencioné ahorita de las estrellas en el eclipse, también lo hacen los agujeros negros, pero un efecto mucho mayor. Entonces, cuando se observan ese tipo de agujeros negros o así, es como se logra ver, o sea, que ven como una especie de distorsión técnicamente medio circular, o sea, como algo raro, y muchas veces como los pueden ver. De hecho, creo que por ahí hay una foto, hay varias fotos, creo se ha logrado tomar el agujero negro de nuestra galaxia y de otra galaxia, si no me equivoco, ¿no? Entonces se ven, digamos, borrosas, entre comillas, porque pues es algo que está súper lejos, pero sí se logra apreciar un poco eso, que se ve como un círculo negro en medio y se ve como un poquito rojo, naranja a los lados y se ve como distorsionado, muy raro. Por eso que, yo no sé. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, la otra, por favor. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber asistido y pues les dejo nuestras redes sociales.
queremos otorgar este reconocimiento a Luis por su brillante exposición. Deseamos, como siempre, que les haya gustado y que nos hayan acompañado. Estuvo excelente y este reconocimiento es para ti, Luis. Muchas gracias. Véngase para acá. Véngase para acá para la foto. Ah. Bueno, por último, les recordamos nuestras próximas actividades que vamos a tener en puerta el próximo sábado. El próximo sábado tenemos observación en el Ángel. Deseamos que nos acompañen. Como siempre, si tienen telescopio, pues llévenlo. Si no tienen, pues nosotros llevamos para que puedan hacer esa observación en compañía de nosotros. Muchas gracias y buenas noches.